Bien, genial. Bueno, entonces este es el formulario. Yo acá en Corel tengo hecho los ejercicios, que después los puedo pasar por si los quieren revisar y tener a mano. El primero decía que en un local se producen dos sonidos, uno de 59 decibeles y otro de 63, y pregunta cuál es el nivel de intensidad en un local contiguo que está separado por un cerramiento como el indicado en el gráfico. Mándame un segundo. Eh, bueno, yo acá, no sé cómo les resultó, este era más o menos estándar, o parecía a los que por ahí ya hay en otros finales. Por ahí lo más importante siempre es acordarse de pasar primero de nivel de intensidad, que sería beta, a intensidad, o sea, la I, y después sumar eso en intensidades, no sumar los niveles de intensidad. Una vez que teníamos eso, pasarlo a nivel de intensidad, quedaba 54 decibeles, que sería el beta 1, o sea que tenemos en el local inicial. Después acá, bueno, con R1, R2, S1 y S2 usábamos el ábaco. Eh, Me falta una parte acá. No, está bien. Se me faltaba. Bueno, ahí el ábaco nos daba 8, que 8 era justamente R1 menos R, que eso ya aparece acá en el gráfico, en el ábaco. Entonces, despejando R de ahí, nos daba que R, o sea, el debilitamiento del muro que separa los dos locales, era 29 decibeles. Y ahí hacíamos la fórmula esta que es beta 2 igual a beta 1 menos R, y nos terminaba dando. O sea, ese sería como el procedimiento en general. Eh, Como siempre, esta fórmula es como bastante beta 2 igual a beta 1 menos R. Eh, es la fórmula básica de este tema. Y acá es como medio convencional el ejercicio porque les pide sacar justamente el beta 2, que es como el camino más normal que se suele hacer, por así decirlo, o el más frecuente. Pero también hay ejercicios donde a veces la incógnita, o sea, lo que nosotros no conocemos y tenemos que encontrar, a veces es o el R. Por ejemplo, si el ejercicio nos dijera eh, cuál tiene que ser el debilitamiento, por ejemplo, de la puerta para que lleguen tantos decibeles. En ese caso vamos a tener que despejar R de acá y bueno, y usar el abaco de otra manera para poder encontrar lo que nos pide. Y otra cosa puede ser que nos pida encontrar algo del beta 1. Por ejemplo, que nos diga cuánto llega al local, o sea, beta 2, cuánto es el debilitamiento de R, y que en base a eso nos tengamos que averiguar cuál es el sonido inicial que hay en el local, o sea, beta 1. No sé si de este quieren preguntar algo, alguien que no le haya dado, que no entienda alguna parte. No hay problema con eso. Cualquier cosa díganme y lo vamos viendo. Yo tengo una pregunta. Por Sí, ejemplo, está bien que ahora podíamos hacer de cualquiera de las dos formas. Yo lo saqué sacando la R con la fórmula y me dio lo mismo. Está bien igual, perfecto. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, la diferencia entre el abaco y la fórmula, yo sinceramente usé el abaco porque me resulta más rápido, más fácil. Pero la diferencia, así, digamos, en casos como este, donde tenemos que sacar el beta 2, que yo sinceramente creo que si está mal esto va a ser así, va a sacar beta 2. En esos casos es lo mismo, usar el abaco o usar la fórmula. ¿En qué casos cambia, digamos? ¿O en qué casos puede ser mucho más fácil usar uno que el otro? Si tienen tres materiales o más, tienen que usar sí o sí la fórmula. Ya el abaco no sirve. El abaco es sí o sí con dos materiales. O sea que si hubiera una puerta y una ventana de otro material, ya no lo pueden usar al abaco. Y cuando ustedes les piden, por ejemplo, despejar algo relacionado a R, por ejemplo, o relacionado a la superficie también puede ser, que en ese caso vamos a tener que entrar con el abaco por acá y, por ejemplo, teniendo este dato y teniendo este dato, sacar el otro. En ese caso, con el abaco es más fácil, porque la fórmula es muy difícil de despejar. O sea, la fórmula es como que es más. La forma en la que es más natural usarla es eh, justamente para sacar el R total. Pero el abaco te permite entrar por el R total y entrar por las S y sacar el R2, por ejemplo. O entrar por el R1 menos R2 y por acá y sacar la superficie 1 o la superficie 2. Pero después lo mismo. En casos así, que es lo más común y lo que seguramente tomen, pueden usar cualquiera de las dos. Y bueno, joya, si te da igual, joya, demuestra
que son iguales, digamos. Siempre nos agarra esa duda, che, ¿dará igual con el otro? Bueno, ¿seguimos con el otro? ¿O quieren preguntar algo más de este? Tengo entendido que del 2 había bastantes dudas, ¿no? O por lo menos varios me preguntaron. Bueno, el 2 dice, en un salón de 10 por 6 por 4, la temperatura es de 19 grados y la humedad relativa del 90%. ¿A qué temperatura hay que llevarlo para que la humedad relativa sea del 60%? Densidad del aire, 1,22, bueno, calor específico del aire, etc. Eh, Acá lo que cambia este ejercicio con respecto a los más convencionales, los más convencionales siempre nos dan en una situación inicial la humedad relativa y la temperatura, y en una situación final la humedad relativa y la temperatura, y nos piden como ver si hay que agregar o quitar agua. Ese es como el ejercicio más común. Acá en cambio nos dice a qué temperatura hay que llevarlo, o sea, nosotros a partir de la situación inicial, esto lo hacemos igual que siempre, digamos, usamos la interpolación en este caso porque daba 19 la temperatura, sacando la diferencia de cada lado, por lo menos yo uso este método que creo que es el más sencillo. Eh, con eso sacábamos la masa saturada que correspondía a los 19 grados, ¿no? Porque nos daba acá en el medio, entre estos dos valores. Y con eso despejamos de esta fórmula la humedad absoluta, que nos daba 14,59. Hasta ahí es igual que los convencionales, ¿no? Lo que cambió acá es que en lugar de darnos la temperatura final, nos dice como que, o sea, se entiende que la cantidad de agua no varía entre la estación inicial y la final, porque no nos dice que se agregue ni se quite, sino que simplemente lo que tiene que cambiar es la temperatura para que cambie la humedad relativa. Entonces yo sé que la humedad relativa tiene que quedar en 60%. La masa absoluta tiene que ser la misma que tenía antes. Entonces yo ahí la mantengo en 14,59. Y en base a eso, ¿qué hago? Despejo la masa saturada, que nos daba 24,32. Cuando venimos acá al gráfico, a ver a qué temperatura corresponde, vemos que no, nos da en el medio. O sea que no hay que interpolar, pero esta vez hay que interpolar al revés, para sacar la temperatura, que acá daba 26,06. No sé si hasta ahí más o menos se entiende el procedimiento. Después lo que nos pedía Sí, sí. era la cantidad de calor consumida necesaria, que esto sí es igual que en los otros ejercicios, digamos, simplemente sacamos de volumen, la masa, que la hacíamos con acuérdense que densidad es masa sobre volumen. Entonces cuando despejamos nos queda volumen por densidad, ahí sacamos la masa de aire, acá con la fórmula de calor sensible, que en el caso del aire siempre usamos la de calor sensible, hacíamos masa por calor específico por delta T, que era temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, bueno, ahí nos daba 496 kilocalorías. Y para sacar, ese era el calor entregado, que hay que entregar al local para calentarlo. Para sacar el calor consumido, hacíamos el calor entregado sobre el rendimiento y nos daba 620 kilocalorías. Eh, bueno, no sé si esto por ahí cambiaba un poco respecto a los más comunes, pero bueno, estaba bueno para variar, porque si no, bueno, después en el momento siempre la terminan cambiando. Claudio, yo tengo que masa es igual a volumen sobre densidad. Ahí me parece que me confundí, porque vos A la ver, tenés volumen por densidad. yo lo saqué así, mira, a ver, vamos a hacer la prueba. Yo cuando no me acuerdo cómo es, hago así, mira. Por ahí cuando me agarra la duda. Si ustedes se fijan, siempre las unidades de cada cosa tienen que coincidir, por así decir. Fíjense que a nosotros nos dice que la densidad es 1,22 kilogramos sobre metro cuadrado, metro cúbico, digo. Esa es la densidad, ¿no? Ujú. Entonces, si es kilogramos sobre metro cúbico, tiene que ser masa sobre volumen, porque kilogramos es unidad de masa y metro cúbico es unidad de volumen. Entonces ahí cuando despejamos, nosotros queremos despejar la masa, el volumen pasa multiplicando. Entonces nos queda así.
Ah, claro, claro. Sí, yo Pero la uno tenía está mal ahí. entonces, esa Ah, formulita. claro, sí. Aparte, fíjate Sí. que acá, otra forma de darte cuenta si está bien o no, que acá vos deberías en algún momento simplificar las unidades. Sí, pasa que ese es mi problema, que no pongo las unidades. Por apurada no pongo las unidades. Claro, de una. Bueno, siempre te conviene ponerlas porque a veces te ayudan. Por más que parezca que es un quilombo Sí, el pedo. claro, porque Acá lo fíjate tachaba. que, claro, Sí, ¿ves? Esto lo está tachaba. multiplicando y se está dividiendo. Entonces ya sabes que te quedan kilogramos, que es como Claro, sí, que es lo que sí. queremos averiguar, ¿no? Bueno, gracias. Ahí está. Bueno, 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 ese era el A y el B. El C nos dice que hay un local de 4. Ah, este era re fácil y re cortito. Eh, Va, comparado con los otros, ¿no? Dice que un local de 4x9 es iluminado con 10 artefactos de 2x25 watts con un rendimiento luminoso de 58 lumens sobre watt. Calcular el nivel de iluminación sobre el plano de trabajo si al mismo llega al 60% del flujo luminoso emitido. La depreciación estimada es del 80%. Simplemente aplicamos la fórmula de iluminación general, que es el número de luminarias por el flujo total de cada luminaria por el factor de utilización. Este sería el porcentaje que llega al plano de trabajo, digamos, sería el flujo que nosotros podemos utilizar por el factor de depreciación sobre ancho por largo. El flujo total era la potencia por el rendimiento luminoso, entonces teníamos dos luminarias de 25 watts, serían en realidad dos lámparas por cada luminaria, de 25 watts por 58 lumens sobre watt. Acá de nuevo, ¿no? Watt con watt se simplifica, queda en lumen. Ahí aplicamos la fórmula y ya nos quedaba 386,66 lux. Bueno, obviamente es más difícil cuando piden sacar el número de luminarias y la distribución. Este es un poco más sencillo que eso por ahí. Cuando nos piden el número de luminarias, digamos, obviamente es igual, pero despejamos n. Por ahí lo que a veces se complica un poco es lo de la distribución. Eh, pero bueno, en este caso era muy difícil poder hacerlo con un multiple choice. Eh, por eso, bueno, más que nada decimos hacerlo así como al derecho, por así decirlo, o sea, sacando la eliminación general, que a veces lo toman así, digamos, en algunos finales. Bueno, no sé si hay alguna duda, si quieren preguntar algo del ejercicio o del tema en general, ¿no? Bueno, el 4, que este era el que yo me había confundido, a ver, les voy a contar dónde me confundí, nos dice cuál será el diámetro de la cañería que permita llenar completamente una pileta de 8 metros por 3 metros por 1,5 metros en una hora, alimentada por un tanque de agua cuyo nivel superior se encuentra a 20 metros de altura respecto a la boca de alimentación de la pileta. La cañería tiene el recorrido de 90 metros y produce una pérdida de carga unitaria J de 0,2 metros sobre metro. En acá planteamos, ¿no? El tanque, que estaba a 20 metros respecto al caño de alimentación con la pileta. Eh, Arrancamos sacando el caudal, que para eso, sacamos el volumen, el tiempo. El caudal daba 0,01. Después la pérdida de carga total, que era J por L, o sea, la pérdida de carga unitaria por la longitud del caño, que da 18 metros. Y acá, esto medio como siempre, el H1, que era 20 metros, presión en el punto 1 es 0 porque está abierto a la atmósfera. La velocidad 1 es 0 porque está quieto. La altura en 2 era 0. Presión en 2 también 0 porque es cuando sale justo el agua. Y bueno, la velocidad en 2, que es lo que queremos derivar, al cuadrado sobre 2 por g, más 18 metros de la pérdida de carga. Entonces ahí despejábamos la velocidad 2, quedaba 6,26. Y con la fórmula de caudal igual a área por velocidad, despejábamos el área. Entonces nos quedaba el área que teníamos de antes, que era 0,01 metro cúbico sobre segundo, sobre 6,26 metros sobre segundo. Y esto nos daba 1,6 prácticamente por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Que yo acá cuando me confundí lo pasé mal, porque me olvidé que eran dos ceros por cada unidad cuando es al cuadrado.
Eh, bueno, entonces ahí quedaba 15,97 centímetros cuadrados. Después simplemente con la fórmula del área del círculo, que era pi por radio al cuadrado, despejábamos el radio y después lo hacíamos por 2 y daba 4,51 centímetros o 45 milímetros. Y ese es el último de práctica. No sé si quieren preguntar algo. Este era medio complicado respecto a los ejercicios que por ahí dan. Claudio, Sí, yo te quiero hacer una pregunta sobre la unidad 2. En un final que yo practiqué, nos daba como K máximo un número que era watt sobre metro cuadrado por K. Y yo en la teoría leí que es la inversa de R, puede ser. sí, Y entonces yo para pasarlo a R, ¿qué hago? ¿1 sobre ese resultado? sí, sí, sí. Ah, bueno, gracias. Eso que era un final medio viejo, ¿no? Sí, no me acuerdo dónde lo saqué, pero lo habían pasado en el Drive. No me acuerdo cuál era bien. Claro, capaz que es medio viejo. La transmitancia acá, como vos decís, es 1 sobre R. Y lo mismo, R es igual a 1 sobre K, ¿no? Son recíprocos. Este valor lo van a ver ustedes en materialidad 2. Los que todavía no lo cursaron lo van a ver cuando cursen eso. Acá, por ejemplo, en Rosario hay una ordenanza que nosotros para hacer un edificio, según el tipo de edificio, nos piden cumplir sí o sí con la transmitancia acá, que tiene que ser, bueno, depende del tipo de edificio, si es nivel A, nivel B o nivel C. Pero, por ejemplo, los edificios más grandes tienen que cumplir con el nivel A, que es que la transmitancia acá sea 0,5. Entonces el R tiene que ser de 2. Eh, Eso antes se ve que se daba en física, ahora ya no se usa más, generalmente. Pero bueno, por las dudas, si le llegan a tomar algo de eso, es simplemente hacer 1 sobre R. Bueno, ¿les parece que pasemos a la parte de la teoría? Claudio, tengo Sí, una consulta con lo mismo. sí, decime. En un ejercicio nos daban Kmax y otra K del mismo material y teníamos que sacar el espesor, por ejemplo. Claro, porque en realidad es así. O sea, hay dos K. Digamos, está, una es la K de la transmitancia, que creo que es mayúscula, creo. Y después está el coeficiente de conductividad, que es creo que K minúscula. ¿Qué significa cada uno? La transmitancia acá es simplemente eso que decíamos antes. Es 1 sobre R. O sea, es otra forma de expresar la resistencia, ¿no? La resistencia total. O sea, es la sumatoria de la resistencia que tenemos, ¿no? ¿Se acuerdan que en la parte esa de transmisión global del calor, que tenemos, no sé, si nosotros tenemos un muro que tiene como diferentes capas, supongamos, no sé, que tiene ahí varias capas. Tiene, no sé, ladrillo, tiene acá un revoque hidrófugo, acá tiene un poliestireno expandido, y acá tiene ladrillo. ¿Cómo se sacaba la resistencia total? RT era igual a la resistencia interior más el espesor 1 sobre K1 más el espesor 2 sobre K2 y así, ¿no? De cada material. Así, con todos los materiales que haya, y después al final la resistencia exterior. Entonces, básicamente, si vos tuvieras un solo material, o si habláramos solamente de conducción, siempre el R de un material, o sea, la resistencia que tiene determinado material de cualquiera de estos que tenemos acá, por ejemplo el ladrillo, sería espesor sobre K, que es eso que decías vos recién. Espesor sobre K. Pero esta K es otra K, no es la misma que esta. Entonces, por ejemplo, vos te dicen, che, la transmitancia tiene que ser, el K máximo es 1, por ejemplo. O no sé, 0,8. Entonces, la resistencia total, ¿cuánto tiene que ser? 1 dividido 0,8.
da 1,25. Entonces vos decís, bueno, si el coeficiente de conductibilidad acá del material fuera, por ejemplo, como en el caso del ladrillo, 0,80, yo necesito que el R sea, si nosotros tuviéramos solamente el ladrillo, ¿no? En este caso. Yo ahí voy a tener que hacer que el espesor es R por K. Sí, saben, R por K. Entonces en este caso sería 1,25 por 0,80. O sea, 1. O sea, básicamente necesitaríamos en este caso 1 metro de ladrillo para llegar. Bastante. Eh, no sé si más o menos se entiende. Pero generalmente no se usa más esta transmitancia hoy en día. En la cátedra, por lo menos, ¿no? En la realidad profesional, sí. ¿Pasamos al otro? ¿O quieren hacer una consulta más? Yo te, yo te quería preguntar Sí, de este ejercicio, sí. si la pérdida de carga siempre se suma, digamos. Sí, salvo que sea un fluido ideal, ¿no? Si es un fluido ideal, no va directamente. ¿Por qué decías? No, te estaba ¿Alguna? preguntando si siempre se sumaba o a veces iba en negativo. Esa era mi consulta. Claro, no. O sea, la única forma que fuera negativo es cuando la despejás. O sea, acá termina siendo negativa porque se resta de los 20 metros. Pero, o Ok, sea, la fórmula básica es esta. Esta fórmula, sin esto tachado, es la fórmula de Bernoulli para fluidos reales. Cuando son fluidos reales va el delta H. Si es un fluido ideal, esa es ahí. No hay pérdida de carga. Eh, pero bueno, después cuando despejás, obviamente te puede quedar restando, como acá. Pero sí, no, después no. No, sí, siempre va así, de esa forma. Bueno, a ver, la teoría. Bueno, acá eran 10 ejercicios de, de verdadero y falso, básicamente. No sé cómo les resultó, si lo pudieron hacer. Esta parte de teoría, si les pareció fácil, difícil, más o menos. Yo no lo hice. Bueno, después sí, igualmente esto queda abierto, o sea que la quiera ir viendo, no hay problema. Eh, bueno, en este, digamos, era un gráfico, digamos, que nos muestra dos ondas. Eh, Acá, por ejemplo, bueno, el primero dice el sonido azul tiene el doble de periodo que el rojo. En este caso sería al revés. El rojo tiene el doble de periodo que el azul, porque el periodo, ¿qué es? Fíjense que esto es la amplitud de los cambios de presión en función del tiempo. Entonces esto es el tiempo que lleva un ciclo, que sea esta medida de acá, sería el periodo. Entonces este tiene un periodo que llega hasta acá, y este tiene un periodo que llega hasta la mitad. O sea que este en realidad es al revés, es falso. El sonido rojo tiene la mitad de amplitud que el azul, también es falso porque no llega a la mitad, tiene un poco más de la mitad. El rojo tiene la mitad de la frecuencia que el azul, eso es así, eso está bien, porque la frecuencia es 1 sobre el periodo, entonces si el rojo tiene el doble de periodo que el otro, va a tener la mitad de frecuencia. La frecuencia, por ejemplo, sería cuántas vueltas da, o sea, cuántos ciclos hay en un segundo. En un segundo, el rojo va a ser la mitad de vueltas que el azul. El sonido azul se propaga a mayor velocidad, también es falso, porque la velocidad depende del medio de propagación, no depende de la onda. Eso siempre es así, digamos, o sea, depende del tipo de onda, pero el sonido en el aire siempre se va a propagar a 340, salvo que el aire te cambie de propiedad, ¿no? Y el sonido rojo tiene mayor longitud de onda, ese es verdadero, porque la longitud de onda, bueno, acá en este gráfico no se ve la longitud de onda en realidad, pero
como el periodo es mayor y van a la misma velocidad, la longitud de onda tiene que ser mayor. La longitud de onda sería un gráfico parecido a este, pero donde en lugar de tener el tiempo tuviéramos la cantidad de metros, la cantidad de distancia. Pero una forma, por ejemplo, de ver eso es, o sea, la velocidad, por ejemplo, se puede expresar como longitud de onda, que era este simbolito lambda, sobre el periodo. Entonces, si la velocidad es la misma en ambos y el periodo del rojo es más grande, significa que la lambda también tiene que ser más grande para equipararlo y llegar a la misma velocidad. Ustedes vayan preguntando si surge alguna duda. En este dice, bueno, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Dice, la amplitud del cambio de presión de un sonido no influye en su nivel de intensidad. Ese es falso, digamos, porque se acuerdan que justamente la amplitud del cambio de presión es la que define la intensidad. Y la intensidad es la que define el nivel de intensidad. Entonces, obviamente va a influir. El ruido que ingresa al ambiente del exterior tiene más componentes de frecuencias altas debido a su espectro sonoro. Eso es falso. En verdad, esta es la verdadera, digamos. El ruido que ingresa tiene más componentes de frecuencias bajas debido a la absorción de los muros. O sea, los muros, por lo general, absorben más sonidos altos. Frecuencias altas, mejor dicho. Entonces deja pasar las frecuencias bajas. Pero no es porque el ruido en sí tenga más frecuencias bajas, sino que la parte que ingresa tiene más frecuencias bajas. Por eso vivieron la típica, cuando hay no sé, una fiesta, ponele y vas al baño, se escuchan siempre los bajos de los parlantes, que siempre las películas hacen ese efecto. Es por eso, digamos, porque los muros justamente como que frenan las frecuencias altas y dejan pasar las frecuencias bajas. La sensación de altura depende del amplitud de cambio de presión. Eso es falso, digamos, la sensación de altura depende exclusivamente de la frecuencia del sonido. Y bueno, el medio de propagación influye en la intensidad de una onda sonora, también es falso. Y que influye en la velocidad, sí, eso es verdadero. De hecho, la velocidad depende del medio de propagación. No sé si esto quieren ir preguntando. Esas dos eran las que serían de acústica. La del medio de propagación no es verdadera. Perdón, sí, sí, tenés razón. Sí, influye. Influye, porque en realidad sí, tenés razón. Porque está la En la formulita esta fórmula de, influye. claro, sí, intensidad es igual a, bueno, lo pongo así nomás, ¿no? Delta P al cuadrado. Sí, se me pasó eso. Sobre, era, creo que era 2 por densidad, por velocidad. Era, no, uno, ¿sí? ¿Era así? Me agarré la duda. Sí, está bien. Bueno, ahí la densidad es verdad, influye por esta parte. De hecho, sí, se me repasó. De hecho, muchas veces pasa eso, que, por ejemplo, a través de un metal, luego le pegas a un metal, llega antes el sonido a través del metal que a través del aire. Si fuera una distancia larga, ¿no? Como para darse cuenta. Bueno, de conducción, va, de propagación de calor, dice, bueno, la conducción no puede producirse en el vacío. Eso es verdadero. O sea, la única de las tres que puede estar en el vacío es la radiación. Ni la conducción ni la convección pueden estar en el vacío. Siempre es a través de algún material. En invierno, la dirección del flujo de calor en la cubierta es descendente. Bueno, esa es falsa. Es ascendente porque adentro está caliente y afuera está frío, entonces el calor sube. Eh, la radiación influye en la cantidad de calor que atraviesa un cerramiento opaco. Esa es verdadera, porque no sé si se acuerdan de una parte de calor, de hecho una de las tres, ¿cómo se dice? De los términos de la fórmula, no sé si se acuerdan. La fórmula de esa que es H sobre A igual a delta T. ¿Se acuerdan de esa? Delta T
sobre RT más tau por E más, me está faltando alfa por E por la resistencia exterior sobre resistencia total. Digamos, esta fórmula, que tiene tres términos, el primero es de conducción. Es de conducción y bueno, incorpora ahí lo de la resistencia del aire, exterior e interior. El del medio es cuando es radiación por cerramientos que son transparentes. Y el tercero es la radiación para la influencia de la radiación, que sería E, para cerramientos opacos. Digamos que sería en un cerramiento, en un cerramiento opaco, cuando pega la radiación del sol, el muro se calienta y una parte va para afuera y una parte va para adentro. Entonces esa parte que va para adentro es la que influye. Y para realizar el aislamiento térmico de un muro se busca utilizar materiales con un coeficiente de conductividad bajo. Esa es verdadera. Al tener un coeficiente de conductividad bajo, aísla más, o sea, conduce menos el calor. En este, bueno, nos dice que hay un escalor en función de la temperatura para una cantidad de agua determinada. La cantidad de calor entregada en el proceso de vaporización es mayor que en el proceso de fusión. Bueno, esta es falsa porque no hay proceso de vaporización. Vaporización sería si hubiera acá una línea recta. Entre los puntos 2 y 3 no se produce un cambio de temperatura, eso es verdadero, porque es calor latente. De hecho, fíjense, la temperatura queda en cero. Entre los puntos 1 y 2 el calor es latente, es falsa. Esto sería calor sensible. Y en el 4 dice que hay agua en estado líquido y vapor. Esa es falsa porque acá es todo agua. Todavía no llegó a transformarse en vapor. No sé si quieren ir preguntando algo de esos temas. Yo por ahí les estoy pasando de rápido para llegar a todo, pero si hay alguna duda del tema en general, pueden ir preguntando. O sea, que no se entiende. Bueno, acá bueno, tenemos un par de diagramas. Dice que la lámpara de sodio de alta presión tiene mayor rendimiento cromático que la de baja presión. Esa es verdadera. Fíjense acá que en el sodio de alta presión reproduce más cantidad de colores que la de baja presión, que reproduce prácticamente un solo color y muy poquito de los otros. O sea, esta lámpara, digamos, va a mostrar todo con una tonalidad del color este que tiene acá. En cambio, esta va a mostrar más de eso, pero va a mostrar un poco más de los otros. O sea, tiene mejor rendimiento cromático. El rendimiento cromático conoce que es como la capacidad de un material de reproducir los colores de una forma más fiel, por así decirlo. El rendimiento cromático de una lámpara depende principalmente de la temperatura de color. Esa no, digamos, porque no importa si es más cálida o más fría, lo importante es que tenga mucha amplitud en la cantidad de colores que reproduce. O sea, que el espectro abarque varios colores. Por su distribución espectral, la lámpara incandescente genera mayor deslumbramiento en sectores de trabajo. Bueno, yo acá recién me confundí, no sería distribución espectral, sería por el diagrama polar. También acá lo mismo. Pero esta es falsa, digamos. En realidad, perdón, acá me confundí. En realidad, esto se refería a la lámpara de tubo fluorescente. En este. Recién veo que está el error. Van que lo cambio ahora, sí ya queda. Pasa que sé que lo cambié en el medio y esto sería en realidad em, por el diagrama polar, la lámpara de tubo fluorescente. En realidad era así la pregunta. Hubo un error ahí.
Bueno, pero en verdad, bueno, esto va a quedar así ahora. En realidad esta es falsa y esta es verdadera. Digamos, la lámpara esta, cuando tiene esta forma así, en realidad es justamente para evitar el deslumbramiento. Porque no tiene demasiada amplitud y tampoco tiene tanto acá en el medio. Y esta está hecha para iluminar objetos localizados. Como puede ser más en un museo, en una muestra, en un local, una vidriera. Después en este, bueno, el color de la superficie de un objeto iluminado influye en la luminancia o brillo. Esa es verdadera. Porque acuérdense que la luminancia o brillo es, por así decirlo, que tiene que ver con la cantidad de luz que sale del objeto. O sea, tiene que ver con la cantidad de luz que llega y que es reflejada. Entonces, si es blanco, por ejemplo, va a tener mayor brillo y luminancia que si es negro, ¿no? Si se duplica la distancia entre una fuente luminosa y un determinado punto, la luminancia se reduce a la mitad. Esa es falsa. En realidad se reduciría 4 veces, porque acuérdense que en la fórmula de iluminación puntual, ¿se acuerdan? Era E, la iluminación igual a la intensidad por el coseno del ángulo sobre la distancia al cuadrado. Entonces, cuando la distancia está al cuadrado, si se reduce a la mitad, perdón, si se duplica, eso, si se duplica la distancia, como está al cuadrado, esto se va a reducir 4 veces. Una luminaria de mayor rendimiento luminoso tendrá mayor consumo energético para lograr determinado nivel de iluminación. Eso también es falsa. Si tiene mejor rendimiento, significa que con la misma cantidad de energía entrega más cantidad de iluminación. Y esta es verdadera. La inclinación de un plano respecto a una fuente luminosa influye en la iluminancia sobre el mismo. Esa es verdadera porque justamente el ángulo este tiene que ver con la inclinación del plano. Si cambia ese ángulo, cambia la iluminación. ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Quieren preguntar algo? ¿Se entiende? Bien, buenísimo. Bueno, en este para mí es re importante porque está muy relacionado también con la práctica. Y es una parte de teoría que aparte suelen tomar. Nos muestra tres cañerías, un fluido considerado ideal, o sea que no hay pérdida de carga. En el punto 2 la velocidad es mayor que en el punto 1. Eso sería falso, digamos, al no variar el ancho y tener el caudal constante. ¿Se acuerdan que Q es igual a, o sea, el caudal es igual al área por la velocidad? Que el caudal siempre tiene que ser el mismo. Si el área se mantiene igual, y el caudal también, la velocidad sí o sí tiene que ser la misma. Claudio, Sí, pero ahí sí, no sí. varía la altura, por ejemplo, Sí, y no pasa nada. La velocidad no cambia si varía la altura. no, cambia la presión. Bien. Cambia la presión en ese caso. O sea, hay dos fórmulas que se van a relacionar mucho, que es la de Bernoulli y o sea, la de Bernoulli que relaciona altura, presión y velocidad. Y la de caudal, que bueno, que relaciona, en este caso serían principalmente área y velocidad. Entonces, como el caudal y el área son iguales, la velocidad tiene que ser igual. Entonces, si baja la altura, por la fórmula de Bernoulli, tiene que subir la presión. Sí o sí. O sea, digamos, básicamente sería acá. Tenemos esta fórmula, sin esto, en este caso, porque es un fluido ideal, que relaciona altura, presión y velocidad. Y la otra que va a ser que caudal igual a área por velocidad. O lo que es lo mismo, que área 1 por velocidad 1 tiene que ser igual a área 2 por velocidad 2. O sea, eso se va a mantener constante. Entonces, dice en el punto 4, la cota piezométrica baja respecto al punto 3. Bueno, acá, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para analizarlo?
Acá, por ejemplo, la altura es la misma y se reduce el área. El caudal tiene que ser siempre igual. Entonces, si yo reduzco el área, si el área 2 es más chico que el área 1, la velocidad 2 tiene que subir para compensarlo y que el caudal siga igual, ¿no? O sea, si pasa menos cantidad de agua por el área que hay, tiene que aumentar la velocidad. Si aumenta la velocidad, o sea, la velocidad sube y la altura es igual. Entonces, para compensar, la presión tiene que bajar. Entonces, la presión baja. En el punto 4, bueno, la cota piezométrica, acuérdense que siempre tiene que ver con la presión. O sea, la cota piezométrica tiene que ver con estas dos variables en sí. En ese caso, el H1 se mantiene igual y la presión baja. En el punto 6, la velocidad es mayor que en el punto 5, esa es verdadera. Lo pasa lo mismo que acá, digamos, al reducirse el ancho de la cañería, tiene que aumentar la velocidad y bajar la presión. Por lo mismo que dijimos acá. En el punto 4, el caudal es el mismo que en el punto 3, eso sí, siempre es así. Y en el punto 6, la línea de carga hidrodinámica es menor que en el punto 5. En este caso no. Como es un fluido ideal, la línea de carga hidrodinámica se mantiene siempre igual. Si fuera un fluido real, sí, iría bajando a poquito. Bueno, acá, dos objetos de igual volumen y densidades distintas reciben el mismo empuje al sumergirse en agua. Ese es verdadero. O sea, el empuje en sí mismo depende solamente del volumen que tienen. De nada más que eso. Depende del volumen del objeto y de la densidad del agua o del líquido que haya. El hecho de que tenga más o menos densidad, lo que sí va a influir es en si el objeto flota o no. Pero no porque cambie el empuje, sino porque cambia el peso del objeto. O sea, en este caso los dos objetos tienen el mismo empuje, pero el que es más denso tiene más cantidad de peso, entonces es más probable que se hunda. Un fluido de mayor densidad genera más presión sobre un recipiente que otro de menor densidad. Eso también es verdadera. Por algo lógico, ¿no? O sea, la presión, ¿se acuerdan que era? Eso siempre conviene relacionar con fórmulas. La presión era la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, si cambia la densidad del medio y la gravedad es la misma y la altura es la misma, va a aumentar la presión. El funcionamiento de un barómetro puede explicarse por la expresión fundamental de la hidrostática. Ese es verdadero también. El barómetro, no sé si se acuerdan, creo que lo tengo por acá. El barómetro es el tubito que sirve para medir la presión atmosférica. Es un tubito con mercurio que justamente sube según la presión que hay en el ambiente. Y justamente la expresión que lo genera es muy parecida a la expresión fundamental, porque surge de ahí. O sea, la expresión fundamental de la hidrostática sería esta de acá. Esta. O sea, es básicamente que la presión depende de la densidad, la gravedad y la altura. Cuando venimos acá, bueno, tanto el barómetro como el manómetro, los dos, surgen de esa expresión. Densidad por gravedad por altura, y el barómetro también. Si se reduce el diámetro de la cañería, aumenta la presión, esa es falsa, por lo que dijimos antes. Si se reduce el diámetro, aumenta la velocidad y se reduce la presión. Sí. Y en electricidad, bueno, una fuente eléctrica se encarga de producir una diferencia de potencial eléctrico, eso está bien. Donde lo que hace es generar un voltaje, una diferencia de... Eso, diferencia potencial sería voltaje. El voltaje es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa la sección de un conductor por unidad de tiempo. Esa es falsa, porque en realidad el voltaje no es eso, sino que eso es la intensidad.
La intensidad es justamente en los amperes, es la cantidad de carga atravesada en una unidad de tiempo. Eso está en la punta, es una definición. El paso de corriente a través de un conductor genera calor debido al efecto Joule, eso es así. Y la resistencia total de una conexión en serie es la suma de las resistencias de cada aparato. Eso también es verdadero. Pero bueno, eso es más teoría más dura de electricidad. Y los criterios que son para tomar en cuenta, que se toman en cuenta para dimensionar un conductor eléctrico son la caída de tensión, la temperatura, en realidad sería el calentamiento admisible que puede tener eso, por el efecto Joule, y que tenga que recibir esfuerzos mecánicos. Son esos tres. Eso ya es algo más de definición de la punta. No sé si quieren preguntar algo de esto. ¿O alguna pregunta de otro tema, algo que no A mí me quieran quedó una aprovechar? duda de lo de fluidos, la primera pregunta. ¿De acá? Sí, de la segunda. Dos objetos de igual volumen. Bien. Vamos acá, al principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es el que habla del empuje. El empuje, digamos, sería una fuerza que va desde abajo hacia arriba, que tiene que ver con la presión que ejerce el agua, por ejemplo, en este caso, que hace que el objeto flote. Ese empuje está determinado es la densidad del líquido por el volumen sumergido. O sea, por la cantidad de volumen de agua desplazado sería, por la gravedad. Entonces, el empuje, por definición, depende solamente de eso, depende de la densidad del líquido y del volumen sumergido. No depende de la densidad del objeto. Entonces, ¿por qué hay objetos que flotan y otros que no? Porque en realidad, supongamos que este fuera un objeto que tiene, justamente acá está, ¿no? Fíjate, si la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido, el objeto va a estar ahí, en el medio. ¿Por qué? Porque el empuje va a ser igual a la presión, al peso, digo. El empuje que se genera va a ser igual al peso. Si la densidad es más chica, perdón, es más grande, la densidad del cuerpo es más grande que la del líquido, se hunde, porque el peso es mayor. Y si la densidad del cuerpo es menor, va a flotar. Pero en los tres casos, si tiene el mismo volumen, el empuje es igual. Lo que cambia es el peso. Al ser más denso y tener la misma cantidad de volumen, tiene más peso. Pero en sí la pregunta nos dice, dos objetos de igual volumen y densidades distintas reciben el mismo empuje al sumergirse en agua. El empuje es el mismo. Lo que cambia en realidad es el peso de cada uno. No sé si eso responde más o menos. Sí, se entendió, gracias. Ah, bueno, buenísimo. Genial. Bueno, ¿alguna otra pregunta de esto? Sí, también en lo de fluido. Cuando Sí. dice un fluido de mayor densidad genera más presión, eh, si son distintos volúmenes de fluido, ¿también generan la misma presión? No. No. Si fuera distinto volumen, no. Pero en este caso, digamos, es en un mismo recipiente. Ah, ok. O sea, se supone que el volumen... O sea, eso sería, por ejemplo, si vos agarrás, no sé, si una jarra vos la llenas de agua o la llenas de mercurio, ponele. Si es la misma jarra, va a tener el mismo volumen. O sea, en realidad lo que cambia es la densidad. Si lo que cambia es la densidad del fluido, el que tiene más densidad genera mayor presión. Pero obviamente, o sea, una pileta a un tanque de agua va a generar más presión que un jarrito de mercurio, ponele. O sea, sí, el volumen también te cambia. Porque en realidad el volumen lo que te cambia es por el peso, que en realidad es por... sí, sería por... Lo que te cambiaría en realidad de que haya más volumen es que tendría más altura. No por el volumen en sí, sino por la altura. O sea, vos podrías tener, en realidad, vos podrías tener una pileta con agua que sea así,
y que el volumen sea, no sé, ponele 200 metros cúbicos, y podés tener una que sea así, ponele, y que el volumen sean 400 metros cúbicos. Y la presión es la misma, la que generan ambas. Porque lo que importa es la altura esta. O si agarras la pileta y la girás, ponele, y la pones así, ahí sí va a generar más presión acá. Porque la altura pasa a ser esta así. Bueno, ¿cómo se ven para mañana? Baja la nota si no pones las unidades de medida en el desarrollo. Y no sé si te bajan la nota, pero es importante. O sea, no sé si. No sé qué criterio tomarán. Perdón que recién lo veo, preguntaron hace un montón. Sí, el PDF ahora le mando por el grupo. ¿Quieren preguntar algo más? Bueno, si no, cerramos acá. Y bueno, éxito a los que rinden mañana. Bueno, gracias, Claudia. Gracias. Gracias. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Chao. Éxitos. Gracias, chao. Chao.